Imagina que eres dueño de tu propio gimnasio. Las luces se encienden a las 5 de la mañana, antes que nadie más en la cuadra. El olor a hule nuevo de las colchonetas, el sonido metálico de las pesas acomodándose en su lugar, la fila de básculas y espejos que reflejan tu nombre en la pared. No hay jefe que te diga a qué hora llegar, no hay reloj checador, solo tú, tu música y una comunidad que empieza a llamarte coach antes que dueño. Cada mensualidad que entra se siente como una victoria personal, como si por fin el gimnasio al que ibas de joven, ese que te cambió el cuerpo y la cabeza, ahora fuera tuyo. Ya no eres el que paga la membresía, eres el que la cobra. Ya no eres el que sigue el plan de otro, eres el que decide qué máquinas comprar, qué clases ofrecer y a qué hora abrir la puerta cada mañana. Esa es la fantasía. La realidad es otra historia y empieza con una cifra que casi nadie pone en el letrero de la entrada. Un gimnasio independiente promedio en Estados Unidos factura poco más de $846,000 al año. Suena a mucho dinero, y lo es, pero de esa cifra, lo que realmente termina en el bolsillo del dueño, después de la renta, el equipo, el personal y el seguro, ronda apenas los $70,000 a $80,000 anuales. Y eso, en el mejor de los casos, cuando el negocio ya está estabilizado y no en su primer o segundo año, que es cuando más gimnasios cierran. Porque en abril de 2025, en El Paso, Texas, 2 gimnasios Gold's Gym cerraron sus puertas el mismo día en que su operadora se declaró en bancarrota. Sus propios miembros se enteraron por redes sociales sin ningún aviso previo, sin una carta, sin un correo, sin una notificación en la puerta. Un día, el gimnasio estaba abierto, al día siguiente, cerrado con candado. Este es el negocio que la comunidad latina en Estados Unidos sueña abrir, reconoce en su vecindario, o ya está operando ahora mismo, ya sea un estudio de box en un local rentado, una clase de zumba los sábados, o un gimnasio completo con su propio letrero afuera. Es el negocio del primo que entrena gente en el parque los fines de semana y sueña con tener 4 paredes propias. Es el negocio de la comadre que da clases de zumba en el salón de la iglesia y ya está viendo locales para rentar. Es el negocio del entrenador que lleva 10 años trabajando para el gimnasio de otro y calcula, cada nómina, cuánto tardaría en tener el suyo. Y hoy vamos a desglosar su economía real, número por número, capa por capa, sin adornos. En los próximos minutos vas a ver exactamente cuánto cuesta abrir un gimnasio independiente en Estados Unidos, desde el primer depósito hasta el último tornillo del equipo. Vas a ver cómo se reparte esa facturación de $846,000, capa por capa, hasta llegar al número real que se queda el dueño. Vas a conocer el caso de Gold's Gym en El Paso, con nombre, fecha y fuente verificable. Y vas a entender por qué el 81% de los gimnasios que cierran no cierran por falta de clientes, sino por errores de ubicación y de capital que se pudieron evitar y que se pueden ver venir si sabes dónde mirar. Cuando alguien dice quiero poner un gimnasio, en realidad está hablando de al menos 3 negocios distintos con estructuras de costo completamente diferentes, aunque todos usen la misma palabra. El primero es el estudio boutique especializado. Yoga, box, artes marciales, entrenamiento funcional en grupos pequeños. Este formato necesita menos espacio, menos equipo pesado, y su inversión inicial puede arrancar en apenas $30,000 hasta $150,000. Es también el formato con el que más se identifica la comunidad latina porque se parece a algo que ya conoce de cerca, un salón de box de barrio, una clase de zumba en un local, rentado por horas, un gimnasio de artes marciales que empezó en una cochera y con los años se convirtió en un negocio de verdad, con letrero y todo. El segundo es el gimnasio mediano de servicio completo. Pesas, cardio, clases grupales, área de estiramiento, todo bajo un mismo techo. Aquí la inversión sube a un rango de $150,000 hasta $300,000, porque ya no es solo un salón, es una operación con varias áreas que atender al mismo tiempo. El tercero es el gimnasio comercial grande, el que ocupa una nave completa, con decenas de máquinas, alberca en algunos casos, y un equipo de administración propio. Este formato puede exigir de $300,000 hasta más de $500,000 para abrir sus puertas y compite directamente contra las grandes cadenas nacionales, lo cual cambia por completo el tipo de riesgo que enfrenta.
La mayoría de los dueños latinos que entran a este negocio lo hacen por la puerta del estudio boutique porque es la que exige menos capital inicial y la que más se parece a algo que ya conocen y ya dominan como oficio. Muchos ni siquiera empiezan rentando un local, empiezan en una cochera acondicionada, en un salón comunitario rentado por horas o en un espacio compartido con otro negocio, como una peluquería o una tienda de abarrotes con espacio libre atrás. Solo cuando el número de clientes crece lo suficiente, dan el salto a un local comercial propio, con contrato de arrendamiento formal, y ahí es donde empiezan a aplicar todas las capas de costo que vamos a ver a continuación, muchas veces por primera vez en su vida como negociantes. Pero sin importar el formato, la estructura del gasto es casi idéntica en sus categorías, solo cambia la escala de cada una. Renta, remodelación, equipo, personal, seguro y retención de miembros son las mismas 6 categorías, ya sea que hables de un estudio de $30,000 o de un gimnasio comercial de $500,000. Y ahí es donde empieza el verdadero desglose. Vamos a construir, capa por capa, lo que realmente cuesta abrir y sostener un gimnasio sin saltarnos ninguna de las categorías que ya mencionamos. La primera capa es el depósito del local. Para rentar el espacio, la mayoría de los arrendadores comerciales piden depósito, más el primer mes, más el último mes de renta por adelantado. Eso solo, dependiendo del mercado, puede costar entre $5,000 y $30,000 o más antes de que hayas comprado una sola pesa, antes de haber recibido a un solo cliente, antes, incluso, de tener las llaves del local en la mano. La segunda capa es la remodelación del local. Un espacio comercial vacío casi nunca sirve tal cual para un gimnasio. Hay que reforzar pisos para soportar el peso del equipo, instalar espejos de pared completa, mejorar la ventilación, a veces incluso cambiar la instalación eléctrica para soportar máquinas de cardio y en algunos casos, adaptar los baños y regaderas para uso constante. Esa remodelación, sola, puede costar entre $15,000 y $100,000, dependiendo de qué tan crudo llegue el espacio y de qué tan estrictos sean los permisos de construcción de la ciudad. La tercera capa es el equipo, y aquí es donde más varía el gasto según el formato del negocio. Un estudio boutique pequeño puede equiparse con $20,000 en tapetes, costales, mancuernas y algún equipo de sonido. Un gimnasio de servicio completo puede necesitar $150,000 o más en máquinas de pesas, bandas para correr, bicicletas, racks de peso libre y sistemas de sonido y climatización para todo el piso. Entre la renta inicial, la remodelación y el equipo, se concentra entre el 60 y el 70% del costo total de arranque. Es decir, la mayor parte del dinero que juntaste para abrir ya se fue, antes de que entre el primer cliente por la puerta. Ya con esas 3 capas, el rango completo de entrada al negocio, desde el estudio más pequeño hasta el gimnasio comercial más grande, va de $50,000 hasta más de $500,000. Pero abrir la puerta es solo el principio. Y aquí es donde muchos dueños nuevos cometen su primer error de cálculo. Piensan que lo difícil ya pasó. La cuarta capa, la que sorprende a más dueños nuevos, es el costo operativo mensual, ya con las puertas abiertas. La renta mensual de un estudio boutique pequeño, de 80 a 300 metros cuadrados, ronda entre $10,000 y $20,000 al mes. Un gimnasio comercial grande, de más de 800 metros cuadrados, puede pagar entre $50,000 y $100,000 o más, solo de renta, cada mes, llueva o truene, haya 10 clientes o 100. A eso se suma el personal, entrenadores, recepción, mantenimiento y en algunos casos un gerente de piso, todos con nómina que hay que cubrir puntualmente, sin importar cómo vino el mes en ventas. Se suma el seguro, responsabilidad general, responsabilidad profesional para los entrenadores, seguro de propiedad para el equipo y compensación laboral si hay empleados en nómina. Un gimnasio pequeño puede pagar entre $2,000 y $6,000 al año, solo en pólizas de seguro, un gasto que muchos dueños primerizos subestiman al hacer sus números iniciales, porque en el papel parece un gasto menor, comparado con la renta o el equipo, pero es un gasto obligatorio, no opcional. Si algún cliente se lesiona entrenando, o si una máquina falla y causa un accidente. Y se suma algo que casi nadie calcula al abrir, el reemplazo de miembros. La industria del fitness pierde, en promedio, entre 7 y 10% de sus miembros cada mes.
A esa pérdida se le llama rotación o churn en inglés. El término que vas a escuchar si investigas más sobre este negocio. Un gimnasio saludable debería mantener esa rotación entre 3 y 5%, pero con un 8% de rotación mensual, un gimnasio de 500 miembros pierde 40 miembros cada mes. Y cada miembro nuevo que se recluta para reemplazar al que se fue cuesta entre $50 y $100 en publicidad y promociones. Eso significa que un gimnasio con mala retención puede estar gastando, sin darse cuenta, entre $2,000 y $4,000 al mes, solo en reponer a la gente que se va por la puerta de atrás, mes tras mes, sin que ese gasto aparezca claramente en ningún letrero ni en ningún reporte que el dueño revise a diario. Esta es la capa invisible del negocio. No es que falten clientes nuevos, es que se están yendo los de siempre, al mismo ritmo que entran los nuevos, o peor, y ese desgaste silencioso es el que, mes con mes, va comiéndose el margen que en el papel se veía sólido. Piensa en un gimnasio más pequeño, de 300 miembros, en vez de 500. Con esa misma rotación de 7 a 10% mensual, ese gimnasio puede estar perdiendo entre 21 y 30 miembros cada mes, y gastando, solo en reemplazarlos, entre $1,000 y $3,000 mensuales, un dinero que jamás aparece como una sola línea grande en los reportes, porque se esconde repartido en docenas de pequeños gastos de publicidad, promociones de primer mes gratis y descuentos para atraer de vuelta a los que ya se fueron. Casi ningún dueño primerizo abre un gimnasio con dinero propio, 100% en efectivo. La mayoría combina varias fuentes, ahorros personales, un préstamo bancario para pequeños negocios, en algunos casos, dinero prestado de la familia y financiamiento directo con el proveedor del equipo, que permite pagar las máquinas en mensualidades en vez de una sola exhibición. Esta mezcla de fuentes es común, y no tiene nada de malo, pero significa algo importante. Buena parte de esa ganancia neta de $70,000 a $80,000 al año, en los primeros años del negocio, no llega completa al bolsillo del dueño, porque una parte se va directamente a pagar esas deudas de arranque antes de poder considerarse ganancia libre y disponible. Ahora hagamos la cuenta completa, de principio a fin, con los números que ya vimos. Un gimnasio independiente promedio, ya estabilizado, factura alrededor de $846,827 al año. Esa es la cifra de ingreso bruto, lo que entra por membresías, clases y servicios adicionales antes de restar un solo gasto. De ese total, hay que restar la renta, el personal, el seguro, el mantenimiento del equipo, el marketing para conseguir nuevos miembros y el reemplazo constante de los que se van, la capa invisible que acabamos de desglosar. El margen neto típico de la industria, según los reportes financieros del sector, se mueve entre 10 y 35%. Los estudios boutique, con precios premium y una comunidad fiel, pueden alcanzar el rango alto de 20 a 35%. Los gimnasios tradicionales grandes, con más costo fijo por su tamaño, suelen quedarse en el rango bajo de 10 a 20%, porque cada metro cuadrado extra que ocupan es también renta extra que pagar cada mes, haya o no haya más clientes. Aplicando ese margen a la facturación promedio, el resultado es lo que realmente se queda el dueño, entre $70,000 y $80,000 al año. Es decir, de cada $846,000 que entran por la puerta, apenas entre $70,000 y $80,000 llegan al bolsillo del dueño. El resto se lo lleva la operación, capa por capa, como vimos en el bloque anterior. Y ese número de ganancia neta no aparece de un día para otro. El punto de equilibrio, el momento en que el negocio deja de perder dinero y empieza a generarlo, suele llegar entre 12 y 30 meses después de abrir, dependiendo del modelo, y solo cuando el gimnasio ya tiene entre 200 y 400 miembros activos, no solo inscritos en papel, sino pagando su mensualidad mes tras mes. Antes de llegar a esa cifra de miembros, el dueño está operando, mes tras mes, con dinero de su bolsillo o de un préstamo, para cubrir la diferencia entre lo que entra y lo que la operación exige cada 30 días. Ese periodo, de 12 a 30 meses, es el que menos se ve en redes sociales y el que más pone a prueba a un dueño nuevo. Es el periodo donde el negocio ya parece exitoso desde afuera, con clientes entrando y saliendo, con clases llenas, pero donde, por dentro, el dueño sigue cubriendo faltantes de su propio bolsillo, mes tras mes,
esperando el momento en que la matemática finalmente se equilibre sola. Ser dueño de un gimnasio no es vender membresías, es administrar una fuga constante de clientes que se van por la puerta de atrás al mismo ritmo que entran por la de enfrente. El 30 de abril de 2025, en El Paso, Texas, 2 ubicaciones de Gold's Gym cerraron sus puertas. Ambas eran operadas por la misma empresa, RCJ2 Enterprises, LLC. Ese mismo día, la empresa se declaró en bancarrota bajo el capítulo 7, la forma de bancarrota que no reestructura un negocio, sino que lo liquida por completo, cierra operaciones y vende lo que queda para pagar a los acreedores. Los miembros de esos 2 gimnasios, gente que llevaba meses o años pagando su mensualidad puntualmente, no recibieron ninguna notificación oficial. Se enteraron del cierre por publicaciones en redes sociales el mismo día o incluso después de que las puertas ya estaban cerradas con candado. No hubo aviso de 30 días, no hubo reembolso automático, no hubo explicación clara de qué pasaría con sus contratos, ni con los cargos automáticos que seguían programados a su tarjeta. Este no es un caso aislado de mala suerte, es el patrón exacto que describe el factor de riesgo de esta industria. El 81% de los gimnasios independientes que fracasan lo hacen por errores de ubicación y por falta de capital suficiente, no porque les faltaran clientes tocando la puerta. Gold's Gym en El Paso tenía historia, tenía nombre reconocido y tenía membresía activa, gente que entrenaba ahí semana tras semana. Lo que no tuvo, al final, fue suficiente colchón financiero para sostener la operación cuando algo en el negocio dejó de cuadrar en algún punto del camino, y ese algo casi nunca se ve venir desde el piso de entrenamiento, solo se ve venir desde los números. Vale la pena entender la diferencia entre los 2 tipos de bancarrota que existen para un negocio. El capítulo 11 permite reestructurar las deudas, seguir operando y darle al negocio una segunda oportunidad bajo nuevas condiciones. El capítulo 7, el que se aplicó en el caso de Gold's Gym en El Paso, no da esa segunda oportunidad. Significa liquidar los activos, cerrar las puertas y terminar la operación por completo. Para los miembros de esos 2 gimnasios, eso significó perder de un día para otro el lugar donde entrenaban, las clases a las que estaban acostumbrados y, en muchos casos, los pagos que ya habían hecho por adelantado. Para la comunidad de El Paso, una ciudad con una población latina y fronteriza muy grande, el cierre no fue solo la pérdida de un negocio, fue la pérdida de un punto de encuentro diario para cientos de familias. La buena noticia es que este riesgo tiene mecanismos de defensa conocidos y varios dueños exitosos ya los aplican todos los días. El primero es diversificar el ingreso más allá de la membresía mensual. Entrenamiento personal, clases especializadas como yoga o pilates, venta de suplementos e incluso rentar el espacio para eventos privados fuera de horario son formas de que el negocio no dependa de un solo tipo de pago ni de un solo tipo de cliente. El segmento de entrenamiento personal, por sí solo, representa cerca del 47% del ingreso total de la industria del fitness a nivel global, lo cual muestra que la membresía básica, por sí sola, ya no es suficiente para sostener un gimnasio sano financieramente. El segundo mecanismo es atacar directamente la rotación de miembros. Bajar esa rotación de un 8% mensual a un 4 o 5% no suena como un cambio dramático, pero significa la diferencia entre perder 40 miembros al mes o perder solo 20. Eso, multiplicado por 12 meses, es la diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que se descapitaliza lentamente sin que el dueño lo note a tiempo, porque el gimnasio se sigue viendo lleno cada mañana, aunque por debajo la base real de miembros esté encogiendo mes con mes. El tercer mecanismo, el más simple de todos, es no subestimar el colchón de capital inicial. Los negocios que sobreviven su primer año no son necesariamente los que tuvieron más clientes, son los que llegaron con suficiente dinero guardado para cubrir 6, 8 o incluso 12 meses de renta y nómina, mientras el negocio alcanza su punto de equilibrio, sin depender de que cada mes salga perfecto desde el primer día. Hay un cuarto mecanismo, menos técnico que los anteriores, pero igual de real: apoyarse en la fuerza de la comunidad para bajar el costo de conseguir clientes nuevos. Un programa de referidos, donde un miembro actual trae a un familiar o un amigo a cambio de un mes gratis o un descuento, puede costar mucho menos que la publicidad tradicional y suele generar clientes que se quedan más tiempo, precisamente porque llegaron por confianza
y no por un anuncio genérico. En comunidades donde el boca a boca todavía mueve más que cualquier campaña digital, este mecanismo puede ser, en la práctica, la diferencia entre gastar $100 en publicidad por cada miembro nuevo o gastar una fracción de eso, apoyándose en la misma red de clientes que ya confían en el negocio. Aquí está el reencuadre incómodo de todo este negocio. Un gimnasio no se cae, casi nunca, por falta de gente que quiera entrenar. La industria del fitness en Estados Unidos está valuada en más de $35,000 millones y sigue creciendo de forma sostenida hacia el año 2030. Nunca ha faltado demanda, y probablemente nunca va a faltar, porque la gente sigue queriendo entrenar, verse mejor, sentirse mejor. Lo que falta, en la mayoría de los cierres, es la disciplina financiera para sostener el negocio en los meses en que la caja no cuadra, aunque el gimnasio esté lleno de gente entrenando cada mañana, aunque las clases tengan lista de espera, aunque en redes sociales todo se vea imparable. Ese es el verdadero examen de este negocio. No es llenar el gimnasio, es sobrevivir financieramente mientras lo llenas, mes tras mes, capa de costo tras capa de costo. Cualquiera puede llenar un salón de gente entrenando durante un mes, con una buena promoción de lanzamiento o con el impulso inicial de abrir algo nuevo en el barrio. Lo difícil, lo que en realidad separa a un dueño de otro, es sostener ese mismo nivel de gente, mes 24, mes 36, mes 48, cuando ya no hay novedad, solo hay operación diaria, números que cuadrar y decisiones que tomar, una tras otra, sin descanso. En un año bueno, un estudio boutique con buena retención de miembros opera con un margen de 20 a 35% y deja una ganancia de $70,000 hasta $150,000 para el dueño. En un año malo, uno con capital insuficiente desde el inicio y una rotación de miembros alta y sin control, el patrón se parece exactamente al que llevó a los cierres de Gold's Gym. Una pérdida de miembros en cascada, mes tras mes, que puede terminar en una bancarrota bajo el capítulo 7 en cuestión de meses, sin importar cuántos años de operación tenga el negocio detrás, ni cuántos clientes hayan pasado por esas puertas a lo largo del tiempo. La diferencia entre esos dos escenarios casi nunca es el número de personas que entrenan en el gimnasio, ni qué tan bonito se ve el local en las fotos. Es cuánto capital tenía guardado el dueño para el mes en que las cosas no salieron como en el papel y cuánto control real tenía sobre esa fuga silenciosa de miembros antes de que se convirtiera en una crisis de un solo día. Dos gimnasios pueden abrir el mismo mes, en la misma ciudad, con el mismo número de clientes en su primer año. Uno de ellos revisa su rotación de miembros cada mes, ajusta sus precios cuando el margen se aprieta y guarda un colchón de varios meses de renta en el banco. El otro no revisa esos números con la misma disciplina, confía en que el negocio se va a acomodar solo y gasta la ganancia de los meses buenos sin pensar en los meses malos que, tarde o temprano, van a llegar. Un año después, el primero sigue de pie, creciendo poco a poco. El segundo, en el peor de los casos, termina pareciéndose demasiado a lo que le pasó a Gold's Gym en El Paso. Imagina, de nuevo, que eres dueño de tu propio gimnasio. Las luces se encienden a las 5 de la mañana antes que nadie más en la cuadra. El olor a hule nuevo de las colchonetas, el sonido metálico de las pesas acomodándose en su lugar, la fila de básculas y espejos que reflejan tu nombre en la pared. Esa fantasía sigue siendo real y sigue siendo posible. Solo que ahora ya conoces la otra mitad de la historia. Los $846,000 que entran, los $70,000 que realmente se quedan, y el 81% de los gimnasios que no cierran por falta de clientes, sino por falta de capital y de cálculo. Así es, de verdad, ser dueño de un gimnasio en Estados Unidos.